¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Por la mañana hablábamos precisamente de esta confrontación entre la Cuarta Transformación y los intereses que están detrás del Poder Judicial, los intereses que representan estos 8 ministros, varios integrantes, por supuesto, de este poder que lejos de ser un contrapeso, siempre fue un legitimador, un normalizador del despojo, del saqueo, de la corrupción política y posteriormente económica, porque ese ha sido el papel que ha jugado la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial en este país. Lo demás son simples diatribas, simples discursos, simples cuentos baratos, perdón que lo diga así, o teorías que suenan muy bonitas, ¿no? En un lenguaje académico y en un lenguaje político, pero que en la práctica distan mucho de ser una realidad. Como nos planteaba el doctor Lorenzo Meyer en una entrevista que ustedes ya tienen en este su canal, históricamente el Poder Judicial siempre ha estado sometido ante el poder político. Lo peor del caso es que a partir de la década de los ochentas, a finales de los ochentas, primero con Salinas y después, sobre todo, con Ernesto Zedillo Ponce de León, pues nos topamos con una Corte Suprema que ya ni siquiera tiene una cierta visión humana que podría pensarse en un momento dado en la discusión política, sino que está inmersa completamente en defender los intereses económicos. Y cuando tú antepones un interés económico a un interés humanitario, en ese momento te conviertes en un personaje totalmente pragmático, deleznable, que eres capaz de cualquier cosa, con tal precisamente de sacar una ganancia. Eso ha sido el Poder Judicial, que junto con la Procuración de Justicia se fueron alejando completamente de una aplicación correcta de la ley, de una aplicación que pudiera llevar a este país a ser un país mucho más justo, mucho más próspero, que junto con otro tipo de personajes y otro tipo de poderes erosionaron un Estado de Derecho que supuestamente estaban encomendados en defender, pero hicieron todo lo contrario, porque fueron parte medular de la fractura del mismo, de la fragmentación del mismo, para que a final de cuentas solo beneficiara a quien pudiera pagarlo. Así de sencillo. Muchas veces se ha hablado de que los empresarios en este país, ahora con la cuarta transformación, ven incertidumbre, ven inestabilidad. No, lo que dejan de ver algunos de ellos es complicidad, porque lo que existió durante muchos años no era ninguna estabilidad, ni jurídica, ni nada. ¿Por qué? Porque los intereses políticos, si querían, te quitaban tu empresa y te la cerraban, punto y aparte. No, lo que vieron fue una claudicación política que le convino a esos intereses empresariales. Y por lo mismo se mantuvieron en México, porque supieron que en México se les iba a dar absolutamente todo lo que ellos pidieran, se les iba a dar absolutamente todo lo que ellos demandaran, costara lo que costara. Si querían saquearnos el agua, se les darían. Ah, necesitamos más agua para quitarle para nuestras empresas, aunque la gente no tenga agua que beber, agua con qué lavarse las manos, agua con qué vivir. Hacemos una ley precisamente acorde para que los señores empresarios nos puedan saquear, en pocas palabras. Y casi a la Suprema Corte de Justicia la palomeaba, sin problema. Oye, que necesitamos ahora una ley para que a los campesinos les quiten el ejido. Hacemos una ley, por supuesto, desde el Congreso, desde el Poder Legislativo. ¿Para qué? Para despojar a los campesinos de sus tierras. ¿Para qué? Para echar para atrás cualquier tipo de imagen o de recuerdo del cardenismo. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Claro que sí, también lo palomeaba. ¿Por qué no? A final de cuentas, que necesitamos ahora algo que esclavice para siempre a las personas que se dedican a la minería y que los dueños de las minas sean dueños de esta durante décadas. Por supuesto, hacemos una ley minera también que le otorga una concesión de 100 años si es necesario y la Suprema Corte de Justicia la avala. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo reformó la Constitución y perdón, señores, no podemos ir en contra de eso porque el que reforma la Constitución es el Poder Legislativo. Y entonces nosotros desde la Suprema Corte de Justicia solamente podemos avalar si fue correcto o no fue correcto y el proceso fue correcto. Ese era el argumento, un argumento totalmente hecho y diseñado para proteger a esos intereses económicos, particularmente el sedillismo a la fecha. Y en parte es por lo que les decía anteriormente.
ese México totalmente falso, totalmente hipócrita que tanto defienden académicos e intelectuales que no tienen tantita vergüenza para entender y aceptar el grado de irresponsabilidad con la cual se expresan, hablando de que defienden la ley, hablando de que defienden las normas, hablando de que defienden las reglas, cuando en realidad lo único que han hecho es defender precisamente a una élite a la cual obedecen ciegamente y que jamás atrevieron siquiera a lanzar un verdadero cuestionamiento. Algunos de ellos se ufanan de decir, yo sí critiqué a Carlos Slim, sí, porque tenías el apoyo de otro empresario que te daba la oportunidad en sus canales de televisión de criticarlo, pero jamás lanzaste un cuestionamiento real a lo que es la afectación del capitalismo de cuates. Y si lo hiciste con esa clásica liturgia académica, digámosle de esa manera, que lo único que lleva es hacerte sentir como alguien independiente, cuando en realidad estuviste demasiado cómoda o demasiado cómodo en una empresa que para la cual, si eres un problema, te saca del aire a los 3 días. Entonces, la realidad es que dejemos de fingir para entender lo que pasa en la actualidad. Hoy estamos ante un escenario en donde este enfrentamiento se incrementa, en donde nos topamos con este discurso hipócrita por parte de esta derecha que está empezando a crear una narrativa. ¿Cuál es esa narrativa? La narrativa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se los apuesto, va a echar para abajo la reforma judicial, o por lo menos lo va a intentar. Va a anunciar que la reforma judicial es inconstitucional y por lo tanto no se debe de aplicar. Al momento en que la presidenta Sheinbaum y el Congreso digan no te hacemos caso porque estás actuando por conflicto de interés, porque estás actuando de manera irregular, porque estás asumiendo un papel que no te corresponde en esta relación de poderes y de contrapesos, entonces empezarán a gritar ellos y sus corifeos golpe de Estado. Empezarán a hablar entonces de una dictadura, empezarán a hablar entonces de un gobierno autoritario, empezarán a hablar entonces de un gobierno que no respeta las leyes. Y entonces una parte del poder económico tendrá el pretexto perfecto para tratar de afectar de una u otra forma la estabilidad de este país, diciéndole a sus socios, a sus aliados, se dan cuenta, en México no se garantiza una certidumbre jurídica. Cuando, insisto, ¿cuándo ha existido una certidumbre jurídica como tal? Cuando en realidad el poder político podía hacer y deshacer, cuando el poder económico hace y deshace. Jamás ha existido esa certidumbre jurídica, ni ese Estado de derecho que genera inversiones. Lo que ha existido es corrupción, lo que ha existido es impunidad para los más poderosos. Y lo único que se les pide es que actúen conforme a la ley, es que actúen conforme a las reglas, es que actúen de manera correcta como lo hacen en otras partes del mundo, ¿eh? En otras partes del mundo donde los reglamentos están perfectamente claros, en donde los estados son fuertes, porque a final de cuentas a un inversionista le conviene un estado fuerte, le conviene un estado que le garantice que haya infraestructura, que haya estabilidad, que haya aplicación de las normas, que haya, por supuesto, capacidad tecnológica y demás. Le conviene un Estado eficiente en muchos sentidos. No le conviene lo que ha venido siendo los gobiernos panistas, por ejemplo, o los gobiernos priistas, que estaban muy lejos de ser eficientes, pero como les permitían avasallar y llevarse lo que quisieran, pues aquellos felices de la vida. Hoy vea usted si no llama la atención, por ejemplo, esta guerra de declaraciones que va subiendo de tono. Norma Piña, en la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, habló sobre la democracia, así como lo escucha. Norma Piña, quien se reunió con Alejandro Moreno para intentar de influir en los magistrados del Tribunal Electoral y evitar la mayoría calificada de Morena. Esa Norma Piña que llevó a cabo acciones en contra de la democracia, acciones en contra de las normas, acciones en contra del voto popular, estuvo presente en este Congreso en donde dijo los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser frenado y controlado. Ahí, en el marco de la presencia del rector Lomelí, un hombre, pues, del sistema neoliberal completamente, un hombre de la economía, justificador en todos los sentidos de la derechización del UNAM, y por el otro Diego Valadez, un personaje impresentable a todas luces, impresentable, que él mismo ha dicho y ha señalado, ¿no? Que lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ni pies ni cabeza, pero ahí estaban en esta reunión.
Incluso señaló que la democracia en México atraviesa un momento muy delicado y citó a la Asociación Nacional de Jueces. Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. Perdón, señora Norma Piña, ¿cuándo hemos tenido una justicia imparcial? ¿Cuándo la justicia ha respondido precisamente a la ley? ¿Desde hace cuántos años la justicia responde al poder del dinero, al influyentismo, a las relaciones, a los conocidos? Ese de justicia imparcial de la que usted hipócritamente habla, señora Norma Piña, solamente se da en ese México falso, en esa república de la simulación de la cual muchos se sienten parte y se sienten orgullosos, pero que es repelida por una mayoría que durante 2 sexenios continuos ha decidido no seguirles el juego en su estilo de gobernar. ¿Estamos perdiendo el respeto a los derechos humanos? Caray, ¿en qué país se metió la cabeza la señora Norma Piña y quien escribe los discursos? Me imagino que durante el sexenio de Cedillo, donde hubo masacres indígenas, había mucho respeto por los derechos humanos. Donde hubo desaparición de activistas, había un pleno respeto a los derechos humanos. Ni hablar en el gobierno de Vicente Fox Quesada, en donde se censuraba a la prensa con todo cinismo, en donde se perseguía a opositores, en donde se fabricaban culpables, señora Norma Piña, para acusarlos de secuestros. O tal vez el sexenio de Calderón fue cuando tuvimos mejores derechos humanos, ¿no? Donde se criminalizó a los jóvenes, no una, sino en cuantas oportunidades hubo, donde se criminalizó a la pobreza. ¿O quiere que hablemos de Atenco con el señor Enrique Peña Nieto, primero gobernador y ya después como presidente en Nochixtlán, por ejemplo, en Oaxaca? Y así podemos ir a Otlatlaya, tal vez. O hablamos de los 43 de Ayotzinapa, señora Norma Piña. Me imagino que del derecho el respeto a los derechos humanos en México era impoluto, según usted. Eso es lo que a mí en lo personal, soy honesto, me indigna mucho de estas personas, que crean que somos tontos, que crean que no tenemos memoria, que nos quieran vender que esto era un paraíso, cuando en realidad era un infierno para la mayoría de nosotros, cuando en realidad era una sociedad totalmente sometida, totalmente ignorada, totalmente agredida por estos factores, por estos personajes fácticos, los mismos que ahora intentan manipular el discurso, intentan manipular las aguas para llevarlas a su molino. Don Ricardo Salinas Pliego, y lo digo de manera sarcástica, el famoso evasor de impuestos, el tío Richie, como se le conoce en las redes sociales, habla de que estamos en un golpe de Estado. Lo señalamos hace mucho, dice Ricardo Salinas Pliego, el mismo que despojó a otro empresario por la fuerza de una concesión de televisión, el mismo que ha utilizado la fuerza para reprimir a mineros, el mismo que abiertamente ha censurado, el mismo que abiertamente ha utilizado una concesión para defender sus intereses, el mismo que ha llevado a cabo acciones verdaderamente soeces en contra de todo aquel que no piensa como él quiere. El mismo que puso en riesgo a millones de personas al obligar a sus trabajadores a ir a trabajar. Ese mismo habla de un golpe de Estado. Ese mismo que fue producto del capitalismo de cuates, que no sería lo que es si no hubieran torcido la ley y las reglas para que fuera dueño de Televisión Azteca, si no hubiera recibido el beneplácito de gobiernos totalmente corruptos como el de Fox o Calderón para entregarle a su Banco Azteca, el mismo que no sería lo que es si no le hubieran perdonado los impuestos durante la época de Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese mismo habla de un golpe de Estado porque están empezando a poner orden en muchas de las áreas que él tenía influencia junto con otros empresarios. Pero ojo, no podemos, como se los dije en la mañana, desestimar este escenario que están creando, porque vuelvo a lo mismo, no son patadas de ahogado desde mi punto de vista. Ojalá me equivoque, pero yo no veo que sean patadas de ahogado. Yo veo que es una coordinación como tal que están llevando a cabo para justificar en muchos sentidos esta demanda de que vivimos en una dictadura, de que se le ha dado un golpe de Estado a la ley, de que Claudia Sheinbaum, la presidenta, está en desacato, de que la presidenta de la República es autoritaria, de que esa hegemonía popular otorgada por millones de votos en una elección democrática es un peligro para todos.
cuando en realidad es un peligro para el sistema como tal, para ese sistema que genera la violencia que está en este momento incendiando este país, para ese sistema que genera en muchos sentidos la pobreza, un sistema, no en muchos, en todos, que genera la pobreza, ese sistema que manipula jueces, ese sistema que manipula medios de comunicación, ese sistema, por supuesto, que manipula partidos políticos, ese sistema que lleva a cabo las peores medidas y decisiones, sobre todo inhumanas, en cuestión de salud, en cuestión de alimentación, en cuestión de agua, ¿eh? Ese sistema es el que realmente se ve afectado por las decisiones que se han estado tomando. Y es ese sistema el que se defiende con uñas y dientes y que busca de esta forma ir incrementando las tensiones para llevar a este país a una crisis institucional, tratando de que a nivel internacional se involucren, porque hay intereses internacionales involucrados. ¿O ustedes de verdad creen que solamente son los berrinches del tío Richie o los berrinches de Norma Piña? Hay intereses de transnacionales que no les conviene, por supuesto, perder su pedazo de pastel, perder las reglas que tienen a su favor en cuestión minera, en cuestión del agua, en cuestión del litio, en cuestión, por supuesto, de recursos naturales, en cuestión de electricidad, en cuestión de maíz transgénico, en cuestión de alimentos chatarra. Si se aplica realmente esa ley que hoy presentaron, esas medidas en contra de los productos chatarra en las escuelas, ¿sabe usted cuántas escuelas van a perder recursos? Ese negociazo que hay es en primer nivel, pero ¿sabe usted cómo le pega a las empresas? A esas empresas de la derecha, de los productos chatarra que han envenenado literalmente, han enfermado a generaciones enteras, con campañas inmisericordias en materia publicitaria, haciéndote creer que esos alimentos son sanos. Y aparte de todo, con ese colonialismo cultural en donde te hacen creer que es decisión individual, que es una decisión de cada quien, cuando es obvio que tienes un problema financiero al lado que te lleva muchas veces a comer lo que tengas a tu alcance, en pocas palabras. Es muy caro, es más caro en muchos lugares agua que la Coca-Cola, por decirle algo. Entonces, por supuesto que ese sistema no le gusta lo que está pasando en México y lo que más le aterra es que se replique en otras partes de este planeta. Y entonces sí, por supuesto, vemos cómo están construyendo en este momento, elevando la tensión y elevando el nivel con el pretexto de decir la presidenta Sheinbaum está en desacato. Lo que buscan, insisto, es la reacción en materia internacional, es la reacción por parte de los Estados Unidos y más que del gobierno político de Estados Unidos, de la corporatocracia que manda en los Estados Unidos. Eso es lo que están buscando hoy por hoy. Las presiones internacionales que señalen a México como una democracia fallida, porque esas mismas presiones internacionales les urge condenar una victoria popular, porque para ellos la democracia es una plutocracia. Para ellos lo que importa es el voto de la gente que tiene dinero, el voto de aquellos que no somos ni mucho menos cercanos a esa élite, no debe de importar y solamente debe de servir para fingir una democracia totalmente falsa en esas épocas, porque cuando la democracia funciona es de abajo para arriba, y cuando realmente funciona no le gusta al tío Richie, a la señora Piña y a todos los demás que están metidos precisamente en esta narrativa golpista, que además, y concluyo con esto, aplica perfectamente, perfectamente el manual de la derecha. Vamos a responsabilizar a los que están enfrente de los problemas que nosotros mismos hemos generado y vamos a victimizarnos acusándolos de lo que nosotros mismos somos. O si no, lea al payaso de Héctor Aguilar Camín y su diatriba tan grandilocuente, tan de oropel, pero completamente prosaica, miserable y sobre todo en contra de las libertades y en contra de la democracia, solamente porque sus patrones perdieron. Y como él, ¿cuántos más dan vergüenza como periodistas, comunicadores, intelectuales y académicos llevando a cabo una acción de esa naturaleza, atentando en contra de lo más preciado que tendría que ser para todos, como es la democracia?
¿O ustedes qué opinan? Échale pulgar arriba como siempre, compártalo si les gusta, déjenos su comentario, su punto de vista. Si gustan hacernos donaciones, ¿no? En lugar de los superchats, super gracias, que ahorita no los tenemos activos por el tema de la desmonetización y así será hasta pues finales de enero. Espero que así sea hasta finales de enero nada más. Pues dónenos, por favor, si son ustedes tan amables. Si se puede, claro, o sea, si se puede, si está en sus manos, 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, lo que sea a nuestras cuentas de Banbajío que están en la descripción de este video. O bien suscríbanse a Patreon, ¿no? En donde abrimos una suscripción de 100 pesos para que ustedes, si nos quieren ayudar, pues se suscriban durante estos 3 meses. Yo les agradezco el favor de su atención, por supuesto. Suscríbanse al nuevo canal, entren, ya lo saben ustedes, a enlaces, entran a nuestro canal, a su canal, se van a la descripción del mismo, ahí vienen dos enlaces, ahí viene ya el link del nuevo canal. Échele, por favor, el like, si es tan amable, échele el clic y vamos para empezar a monetizar también ese canal. Y síganos también en Facebook, por supuesto. Nos encuentra como La Última Emisión. Yo soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Y al ratito no se pierda esta excelente entrevista con el maestro Raúl Romero, en donde se profundiza el tema de Chiapas, la violencia colonialista en Chiapas. ¿Por qué? Por mucho de lo que acabamos de decir también, un sistema que está ahí, enquistado y que está generando la violencia en muchos aspectos. Gracias. Muy, pero muy buenas noches.